Buenos días. Nos permitimos saludarlos y agradecerles estar acá presentes. Les presentamos Legal Consultores Jurídicos. Somos una firma de abogados especialistas en diferentes áreas del derecho, tales como derecho comercial, societario, contractual desde el punto de vista privado y público, de la empresa, administrativo y deportivo, entre otros. Adicional a eso, contamos con un grupo de profesionales en áreas complementarias al derecho para conformar un equipo multidisciplinario con el fin de atender las necesidades de nuestros clientes. El fin de crear Legalians Consultores Jurídicos fue hacer un acompañamiento en los asuntos de carácter legal a las empresas con el fin de que éstas se permitan centrar su atención en las actividades propias de su objeto social. Somos una firma comprometida con nuestros clientes y trabajamos de manera clara, oportuna y apropiada. Las socias fundadoras somos dos, Alexandra Herrera, que soy yo, y Ana Carolina López. Yo soy abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia. Tengo dos especializaciones, una en Derecho Comercial y Derecho de la Empresa de la Universidad Externado de Colombia. En este momento soy candidata al máster en Dirección de Administración de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos de España y tengo amplia experiencia en el sector público y privado como asesora externa de empresas. A continuación les presento a Diana Carolina López, socia fundadora de Legalians Consultores Jurídicos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diana Carolina López. Soy abogada del externado con especialización en Derecho de los Negocios de esta misma universidad y un magíster en Derecho Internacional de la Empresa con la Universidad de Barcelona. Tengo una experiencia de más de 10 años en la asesoría jurídica, puntualmente en los temas del campo civil, comercial, societario. En el tema contractual he tenido la oportunidad de trabajar en sector tanto público como privado y he desempeñado cargos de asesora jurídica en diferentes empresas como Arturo Calle, Gecolsa, la Comisión Nacional de Televisión, Legrand, entre otras empresas que hemos estado trabajando con Legalians. El día de hoy, como lo mencionó Alexandra, es introducirlos ustedes en diferentes temas que pueden incumbir en las diferentes empresas y que puede afectarlos de una u otra manera. En este caso, el día de hoy vamos a hablar del tema de protección al consumidor. Principalmente lo enfocamos a las diferentes empresas, personas que pueden poner bienes y servicios en el mercado y que de una u otra forma no conocen, desconocen o no aplican esta ley. Si bien esta es una ley que surgió desde octubre del 2011, que es la ley 1480 del 2011, por la cual se expide el Estatuto de Protección al Consumidor, casi 6 años después sabemos que empresas y personas en general no hacen la aplicación de la normatividad como corresponde. Es por esto que nosotros queremos hacer una breve introducción al tema y tocar el día de hoy temas principales que consideramos importantes. Es un tema extenso que lleva a que podamos hacer futuras presentaciones al respecto, pero el día de hoy vamos a hacer como un abrebocas a esta ley que esperamos sea de utilidad para ustedes. La idea es poderlos asesorar y guiar para poder dar cumplimiento a esta normatividad. Bueno, la Ley de Protección al Consumidor tiene como objetos fundamentales garantizar el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, amparar sus intereses económicos, protegiéndolos de riesgos contra la salud y la seguridad y, dando una serie de normatividad clara que les permita defender sus derechos como consumidores. El Estatuto de Protección al Consumidor regula derechos y obligaciones entre productores, proveedores y consumidores, así como la responsabilidad de los productores y proveedores, y se aplica a todos los sectores de la economía, respecto a los cuales no existe una regulación especial. Asimismo, se aplica a productos nacionales y extranjeros. Cabe anotar que las normas del Estatuto de Protección al Consumidor son de orden público. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden
hacerse acuerdos privados en donde se omita la aplicación de dichas normas, sino que cualquier especificación que se haga entre personas en contravía del Estatuto de Protección al Consumidor se entienden como no escritas y siempre primará la aplicación de este Estatuto de Protección al Consumidor. Bueno, yo les voy a hablar en particular de la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y servicios. Establece el Estatuto de Protección al Consumidor que todo productor o expendedor tiene la obligación de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en las normas técnicas colombianas oficializadas obligatorias o en los reglamentos técnicos y las ordinarias habituales del mercado. Entonces, tenemos que la norma define la calidad como la condición que un producto cumple con las características inherentes y atribuidas a él. El consumidor o usuario es toda persona natural o jurídica como destinatario final que adquiera, disfrute o utilice un determinado producto independientemente de su naturaleza, sea para satisfacer necesidades propias, privadas, familiares, empresariales, y se entiende incluido en el concepto de consumidor el de usuario. Idoneidad es definido por la ley como la aptitud que tiene un producto para satisfacer la necesidad para la cual ha sido producido o comercializado. La información es el contenido y la forma de dar a conocer el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la naturaleza, las cantidades en volumen, peso, medida, los precios, la forma de utilización y todas las características relevantes del producto que se esté poniendo en el mercado y que pueda ser adquirido por un consumidor. Producto, entendemos como producto para efectos de esta ley todo bien o servicio, no únicamente productos físicos, sino también se entienden como productos los servicios que se prestan. Son objeto de esta ley también los servicios. Y productor es quien de manera habitual, de manera directa o indirecta, diseñe, produce, fabrique, ensamble o importe productos, y también se entiende productor quien diseñe, produzca o ensamble productos sujetos a reglamentos o medidas sanitarias. Asimismo, la ley define las promociones y las ofertas como un ofrecimiento temporal de productos en condiciones especiales, favorables o de manera gratuita, como el incentivo para el consumidor, y también considerará promoción cuando se ofrezcan al público productos con contenido adicional al que vienen de manera ordinaria. Y proveedor o expendedor es quien de manera habitual, de manera directa o indirecta, ofrezca o suministre o comercialice productos, bien sea con o sin ánimo de lucro. Y publicidad es toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones del consumo. Entonces es muy importante resaltar en cuanto a la calidad y la idoneidad que quien pone un producto en el mercado es responsable de la calidad, idoneidad y seguridad, así como de la información y la garantía que le dé al consumidor. La ley de manera muy específica establece cuáles son las responsabilidades de quien pone el producto y cuáles son las consecuencias por su incumplimiento, y establece que el incumplimiento de la obligación de informar la calidad, la idoneidad y seguridad de los productos, informarla y garantizarla, dará lugar a la responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de manera conjunta el proveedor y el productor del producto que se entrega al consumidor responderán ante los consumidores. Entonces yo elaboro un producto y lo pongo a disposición del proveedor, quien es quien lo comercializa. Entonces, por la calidad e idoneidad del producto, responderán de manera conjunta el productor y el proveedor. Asimismo, el incumplimiento genera una responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control. ¿Esto qué quiere decir? Que las autoridades tales como la Superintendencia de Industria y Comercio serán quienes inicien actuaciones administrativas
para verificar el cumplimiento del Estatuto de Protección al Consumidor. Asimismo, existe por parte de los productores y proveedores la responsabilidad por daños por producto defectuoso. A continuación, Diana les hablará acerca de las garantías. Listo, gracias Ale. Como lo veníamos mencionando, para nosotros es importante el tema de la información del producto respecto a su calidad, idoneidad y seguridad, ya que a partir de estas condiciones propias que tenga cada producto para que pueda funcionar en el mercado de acuerdo a lo que fue, para lo que fue constituido, asimismo, tanto el productor como el proveedor tienen una obligación temporal, que es el hecho de otorgar una garantía al consumidor. ¿Esta garantía en qué consiste? En que durante el tiempo que se determine por ley o porque así lo anuncia el proveedor o el productor, ese producto que yo adquiero como consumidor va a funcionar bajo las condiciones características ofrecidas. Es por esto que, como tal, cuando yo doy esa garantía como proveedor y como productor, no puedo pedir una contraprestación al respecto, porque la ley me exige que dé ese tiempo al consumidor. Es importante tener en cuenta que la ley diferencia entre garantía legal y la garantía otorgada por el proveedor. En este orden de ideas, entonces, dice que si la ley da un tiempo o la autoridad competente da un tiempo para garantía, ese es el tiempo que se debe respetar sobre la garantía del producto. Si no hay una ley o norma específica para ese tipo de producto, el proveedor o el fabricante podrá establecer un tiempo, pero lo tiene que enunciar. Es por esto que es importante y resaltamos aquí la obligatoriedad de informarle a su consumidor cuál es el tiempo que le otorga de garantía y revisar si ese producto que estamos poniendo en el mercado no tiene alguna garantía específica por ley. Por ejemplo, si alguien produce zapatos, por ley, la ley me dice que para los zapatos la garantía es de 2 meses. Yo como productor o proveedor de zapatos no puedo darle al consumidor una garantía diferente, porque ya la ley me lo establece. Puede ser mayor, yo puedo decir que la garantía de los zapatos son de 1 año, pero puede que sea, no puedo decir que es de 30 días. Es por esto que se debe tener en cuenta y ser claros al momento de informarle al consumidor este tiempo de la garantía. De igual forma, es importante tener en cuenta que la garantía aplicará desde el momento de la entrega del producto. Entonces, a partir del momento en que entrego el producto, en ese momento empieza a contar el término que se haya informado de la garantía. Por eso la sugerencia, y muchas empresas, proveedores, fabricantes informan esta garantía, bien sea en sus recibos, en las facturas, muchos lo informan en la caja del producto, pero lo importante es dar el conocimiento al consumidor de ese tiempo de la garantía. La ley también señala que cuando no se informa esa garantía, para productos nuevos es de 1 año y para servicios es de 3 meses. De igual forma, la ley, no solo en la Ley de Protección al Consumidor, existe la circular única emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual, al detalle, en el capítulo 2, establece unas condiciones y regula este Estatuto de Protección al Consumidor para ciertos productos en particular. Entonces, es importante tener en cuenta esta obligación. Más adelante vamos a verlo, lo fundamental que debe ser el comunicar y ser claros con el consumidor para nosotros como proveedores o fabricantes tener problemas a futuro. De igual forma, la garantía no es solo ese tiempo, la garantía es en ese tiempo yo qué puedo o qué debo hacer como proveedor o como fabricante. Entonces, uno, en caso que el bien falle, se averíe, tenga algún daño que no es causado por el consumidor, debe existir la posibilidad de reparar el bien. En caso de no poder reparar el bien, el consumidor, el proveedor o el fabricante están en la obligación de cambiar ese producto o devolver el dinero. Ya más adelante vamos a entrar puntualmente con esta obligación que es muy importante tenerla clara. De igual forma,
debo informar al consumidor y en esta garantía, para poder aplicar la garantía es importante tener en cuenta las instrucciones de instalación y de uso. Siempre dar disposición y asistencia técnica, contar con repuestos, partes e insumos. Muchas veces la persona importa o trae el producto o lo fabrica, pero no guarda piezas o no guarda repuestos o no cuenta con el personal capacitado para prestar la asistencia. El consumidor se acerca o al proveedor o al fabricante y a veces la respuesta es, no, es que no contamos con ese personal o no contamos con esos repuestos. Es obligación contar con esta asistencia técnica y con estos repuestos, insumos o cualquier parte que requiera el producto en caso de requerirse cambiar, porque es una obligación. El consumidor podría alegar que se está incumpliendo con lo ofrecido y con sus obligaciones dentro de la garantía. Como lo mencionaba Alexandra al inicio, el producto no es solo un bien, también son bienes, también son servicios. Los servicios también tienen una garantía. Como tal, los servicios son una obligación de medio. Yo me ofrezco a reparar la lámpara, pero si no existe una diligencia, no se tienen las herramientas, no se hace el procedimiento adecuado para prestar ese servicio, aquí es donde entra la garantía. Si usted me presta mal el servicio, yo puedo requerirlo nuevamente para que me corrija o preste adecuadamente ese servicio, porque usted me ha ofrecido unas condiciones para un servicio determinado y en su momento quizás no lo hizo. Entonces, por eso también la ley establece que para la prestación de servicios se debe otorgar una garantía. Cuando no se informa por el proveedor, este tiempo es de, por ley, 3 meses. El punto que quería resaltar de este tema es que cuando el bien no puede ser reparado, el consumidor podrá elegir entre reemplazo por uno nuevo o la devolución del dinero. ¿Qué pasa? Muchos proveedores establecen que no hacen la devolución del dinero, sino le dan al consumidor un bono o una tarjeta, un descuento. Como tal, la ley exige es la devolución del dinero si así lo quiere el consumidor y si definitivamente se demuestra que no se puede reparar el bien. En ese caso es importante tener en cuenta si se establecen políticas de devolución de dinero y demás dentro de las compañías, tener claro que la ley es clara al señalar que el consumidor puede escoger entre un nuevo bien de iguales o mejores características, no puede ser inferior o diferente salvo que el consumidor lo exija, y la devolución del dinero. Es importante tener en cuenta que en la garantía el proveedor o el proveedor o el fabricante no son obligados a atender esta garantía en los siguientes casos. 1, cuando exista fuerza mayor o caso fortuito, que son estos hechos que nadie puede predecir y que genera algún tipo de daño al bien, pero que ni el consumidor, ni el proveedor, ni el fabricante son responsables. Hecho de un tercero, cualquier persona viene, altera, daña, roba el bien, en ese caso no son responsables. Quiero resaltar los numerales 3 y 4, que es el uso indebido del bien por parte del consumidor y por cuanto el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicados en el manual del producto y en la garantía. ¿Por qué digo que hay que hacer relevancia en este punto? 1, porque si bien puede existir el uso indebido del bien, el consumidor podría alegar que él no conocía cuáles eran las condiciones, características del producto. Es importante que los proveedores y fabricantes tengan claro que no se puede suponer que el consumidor conoce las características, uso o forma de uso del bien. Por eso en el siguiente tema vamos a darnos cuenta de la importancia de la información, la entrega de los manuales, la entrega de los temas que debe saber el consumidor. A veces hay advertencias absurdas como por ejemplo en los hornos microondas, favor no introducir animales, niños, entenderíamos que son temas que por lógica no deberían ser, pero han existido casos en que las personas lo hacen y después reclaman diciendo que es que no conocían cuál era el debido uso del producto. Entonces, por eso la importancia de informarle para que en caso que el consumidor haga un uso indebido o no instale adecuadamente o no haga el mantenimiento adecuado del producto, nosotros como fabricantes o proveedores podamos demostrar que al consumidor se le informó, pero que por su negligencia no hizo el uso adecuado del producto.
Ahora Alexandra nos dará la introducción y dará la información respecto a qué debemos comunicarle al consumidor. Muchas gracias, Diana. Bueno, el Estatuto de Protección al Consumidor hace mucho énfasis en el tema de la información que se brinda al consumidor. Establece que los proveedores y productores deben suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible y que serán responsables de todo daño que se cause por inadecuada o insuficiente información. La información mínima que debe cumplir los productos que se ponen en el mercado son las siguientes. Los productos deben contener las instrucciones para el uso correcto o el uso o consumo correcto, la conservación e instalación del producto o utilización del servicio. Si nosotros compramos un televisor, el televisor trae un manual o un catálogo donde nos hablan sobre cómo se utiliza, cómo se instala, y cómo se debe conservar y utilizar. La cantidad, peso o volumen, cuando aplique, pues digamos en productos que sean medibles y las unidades que se utilizan para establecer la cantidad, peso o volumen del producto deben ser las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o las unidades acostumbradas de acuerdo a la ley, es decir, litros, centímetros, gramos. La fecha de vencimiento, cuando esto fuere pertinente para el producto, hablamos en el caso de alimentos y bienes perecederos. Los bienes perecederos debe indicarse claramente y sin alteración de ninguna índole la fecha de expiración en las etiquetas, envases o empaques en forma acorde con su tamaño y presentación. O sea, lo que se pretende en este caso es, por ejemplo, en un yogurt o un queso, que se vea de manera clara y que el consumidor pueda revisar cuál es la fecha de vencimiento y esté en un lugar visible y que se pueda leer. Las especificaciones del bien o servicio, digamos que el productor debe establecer cuáles son las especificaciones del bien o servicio y en algunos casos las autoridades, dependiendo del tipo de producto, exigen unas especificaciones técnicas particulares. Asimismo, se debe establecer bueno, digamos que fundamentalmente en este aspecto son esas cuatro. El proveedor de los productos debe informar lo relativo a las garantías que asisten al consumidor usuario, de lo cual ya Diana les habló de manera específica sobre el tema de las garantías, el precio, atendiendo a las disposiciones contenidas en la ley. La norma establece que el precio debe estar visible y debe ser de fácil acceso para el consumidor, y el proveedor está obligado a verificar la existencia de las instrucciones, la cantidad, peso, volumen y la fecha de vencimiento al momento de poner en circulación los productos en el mercado. Aquí vemos cómo de manera solidaria y coordinada deben actuar el productor y el proveedor de los productos, y ambos tienen unas responsabilidades muy específicas. Tal como ya se mencionó, el incumplimiento de una de estas pues genera una responsabilidad por parte de ellos. Tratándose de productos que por su naturaleza o componentes sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente en letras o caracteres perfectamente legibles, ya sean las etiquetas, envases o empaques, y se debe indicar por qué son nocivos para la salud y cuáles son las condiciones o las indicaciones necesarias para su utilización. Por ejemplo, en el caso de los cigarrillos del tabaco, hay una normatividad específica que establece que debe tener de manera clara, en letra grande, incluso con fotografías, que es un producto nocivo para la salud. Sobre el tema de la información pública de precios, tal como les mencioné, el proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de la venta al público, incluidos los impuestos y costos adicionales al producto. Esto aplica para todos los productos que se ponen a disposición en el mercado. El precio debe informarse visualmente y el consumidor solo está obligado a pagar el precio anunciado. Entonces, vemos muchos lugares donde está, digamos, los productos, pero no los precios. En este caso podríamos entender que están vulnerando lo previsto en el Estatuto del Consumidor, ya que
un consumidor tiene derecho a revisar un producto y que al lado o en un lugar visible se encuentre el precio. Digamos que ante esto no es posible indicar los precios en una moneda diferente al peso colombiano y hay unas excepciones que de manera específica autoriza la Superintendencia de Industria y Comercio. Los costos adicionales al precio generados por estudios de crédito, seguros, transporte o cualquier otro pago adicional a cargo del consumidor debe ser informado de manera adecuada, especificando el motivo y el valor de los mismos, es decir, que no se puede de manera oculta incluirle costos adicionales a un producto sin que se le informe de manera previa y clara al consumidor. Continuamos, Diana. Adicionalmente a este tema de la información, de lo que ya nos comentó Alexandra, es importante tener en cuenta, y por eso queremos hacer como énfasis en este tema, es que todo lo que yo le informe al consumidor, de una u otra forma puede convertirse después en un arma de doble filo, por llamarlo de alguna forma, en el sentido en que siempre puede haber una información que puede inducir error y por esa información errónea el consumidor adquiere el producto. Entonces, la ley, y particularmente en la circular única, hace referencia al tema de la información engañosa, en donde dice que tanto la propaganda que se utilice, los comerciales, las marcas, las leyendas, o cualquier información que se dé al consumidor, como ya lo dijimos, debe ser clara y verídica. O sea, que la información que estamos dando de ese producto, bien o servicio, es lo que realmente yo como consumidor voy a recibir. Entonces, no debe haber una información que induzca error o que genere alguna afectación al consumidor al adquirir el producto, ya que existiría un carácter engañoso y pues esto es sancionado por la ley. Por otra parte, respecto, por ejemplo, a la información de las promociones y ofertas, es importante ser claro, si yo como proveedor, incluso como fabricante, voy a poner un producto en el mercado y es común que se haga algún tipo de publicidad u oferta, es importante tener claras unas características de tiempo, modo y lugar. ¿Esto qué significa? Si yo voy a decir que voy a sacar unos zapatos con el 20% de descuento, la información debe ser clara. Si ustedes ven cuando salen ese tipo de promociones, siempre indica cuándo inicia, cuándo termina, en qué consiste el descuento. Incluso debería ir información como cantidad de unidades disponibles, si es el caso, por ejemplo, de un bien. Debe indicar, por ejemplo, si la promoción es porque paga con tarjeta de crédito Banco de Bogotá. Debería indicarse claramente en esas promociones, porque la ley me exige que yo debo ser claro frente al consumidor respecto a promociones u ofertas que saque en el mercado. Es por esto que nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de la información, porque es prever, inducir error al consumidor y evitarnos problemas a futuro. Si nosotros contamos con todos estos soportes, que se informó, que se dio la comunicación, que fue claro con el consumidor, en caso de una reclamación, es muy fácil entrar a demostrarle a la autoridad competente que se cumplieron con las obligaciones que por ley tenemos como proveedor, como fabricante, como productor. Ya Alexandra les habló también de la información pública de precios, la cual muchas veces en el tema de etiquetado las empresas se equivocan al poner, tienen el producto un precio, pero cuando entran a la caja está registrado otro. Entonces hay que tener cuidado en ese registro de información. Y en lo que hacemos énfasis es, la información debe ser en español, debe ser clara, los manuales, todo lo que se le entregue al consumidor debe contener una información clara, porque de nada sirve yo entregar el manual, pero viene en chino, viene en inglés, viene en cualquier otro idioma. Es muy común que suceda porque hay muchos productos importados, pero es importante para blindarnos como empresas, como personas que ponemos productos en el mercado, dar esa información clara al consumidor. Él puede decir, sí, me entregaron a mí el manual, me entregaron las instrucciones de instalación, pero venían en chino y yo no sé chino. Entonces, hacemos énfasis en tener en cuenta mucho estas obligaciones de la información en lo que se le entregue al consumidor y particularmente pues en el tema de precios. Como lo hemos mencionado a lo largo de esta charla, la autoridad competente para atender y vigilar el funcionamiento de estas
actividades, es la Superintendencia de Industria y Comercio, quien bajo esta ley se le otorgaron unas facultades administrativas o jurisdiccionales. ¿Esto qué significa? No solo que puede entrar a vigilar y a controlar si las empresas, personas que ponen productos en el mercado están cumpliendo con estas obligaciones, sino que adicionalmente tiene una facultad sancionatoria. El procedimiento como tal lo encontramos en la ley, es básico. El consumidor tiene la posibilidad de entrar a iniciar una queja, una demanda, una reclamación ante esta autoridad si ve que se han sido vulnerados sus derechos. Hay temas especiales como otros tipos de servicios, como son los financieros y como algunos servicios públicos que son otras autoridades competentes, otras superintendencias, pero en general la de productos como bienes y servicios son reclamadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El orden es que en primer lugar el consumidor debería reclamar ante el productor o al proveedor manifestar su deudor. La reclamación tiene 15 días hábiles para dar respuesta, por lo que debe entrar a respuesta. De ahí, si no hay una respuesta favorable o el consumidor considera que no se les ha satisfecho su necesidad, puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un proceso en donde el funcionario de la entidad entra a verificar lo que las partes han manifestado, ambas partes pueden entrar a dar sus pruebas y de ahí se toma una decisión. Ya en la práctica, obviamente dependiendo cada caso en particular, hay que entrar a verificar qué es lo que pide el consumidor y realmente si nosotros como productor o proveedor hemos cumplido con esas obligaciones, reiterando lo que mencionamos atrás, el tema de que el producto ofrecido cumpla con la calidad, idoneidad y seguridad, que hemos otorgado la garantía conforme a lo establece la ley y que hemos sido claros en la información que se le ha suministrado al consumidor. Hay otros temas que se encuentran en la norma, pero consideramos que pueden ser puestos en conocimiento y de debate en futuras presentaciones, que la misma ley entra a regular, como es el tema de los contratos de adhesión, cláusulas abusivas, operaciones mediante sistemas de financiación, métodos no tradicionales o a distancia y el consumidor de comercio electrónico. Pero queríamos hacer como esta introducción inicial del tema para luego tener claras estas obligaciones y en una futura presentación ya entrar al detalle con la regulación de estos temas en particular y lo que ha expresado la ley al respecto. Sí, esos son nuestros datos de contacto, nuestra página web, correo institucional, los teléfonos de contacto y también nos pueden encontrar en redes sociales como LinkedIn, Facebook e Instagram. Nosotros abrimos preguntas a ver para las personas participantes de este webinar si tienen alguna pregunta al respecto. Ok, Alexandra, sí, por aquí tenemos una pregunta, entonces para ver si me ayudan, por favor. La pregunta es, si me cambian una parte o pieza de mi producto, ¿cómo opera la garantía en este caso? Ok, como hablábamos en el tema de garantías, la ley es muy específica al señalar que cada producto tiene su propia garantía, es decir, llevé el carro y me le cambiaron alguna parte del motor. Esa pieza como tal debería el productor, el fabricante, otorgar una garantía particular para ese bien. Es decir, si yo otorgo para repuestos un año de garantía, al cambiarme esa pieza, como es una pieza nueva, empieza un tiempo de garantía particular para esa pieza que me cambiaron, que es nueva, es decir, para la pieza del motor empieza a correr un año. Muchas veces la respuesta de los proveedores o de los fabricantes es, no, usted ya se le venció la garantía, entonces ya no le puedo atender. Pero cuando me han cambiado esa pieza, yo puedo decir, mira, a mí me cambiaron en tal fecha este producto, por lo tanto, vuelve a iniciar el tiempo de la garantía. Incluso el producto nuevo.
Si llevé el celular y no me lo pudieron reparar y yo quise que me dieran uno nuevo, ese nuevo que me entregan tiene un tiempo de garantía nuevo. No es que me faltaban 3 meses del celular anterior, entonces vuelvo solamente me aplica esos 3 meses. No, tienen que darme la garantía para el nuevo producto por el tiempo igual al ofrecido. Ok, vale. Tengo otra pregunta. ¿Cuánto demora el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio? Ese es un trámite que, digamos que no, la ley no establece unos términos específicos, pero es un trámite abreviado. Podríamos decir que entre unos 6 meses y un año aproximadamente, pero es un tema que depende de una autoridad administrativa. Ok, una pregunta más. ¿Cuáles son las sanciones para el productor o proveedor en caso del incumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor? Sí, el Estatuto de Protección al Consumidor establece que la Superintendencia de Industria y Comercio impondrá sanciones, luego, por supuesto, de adelantar una actuación administrativa y garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y demás, imponen multas hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días, en caso de reincidir en la falta por la cual fue sancionado y de acuerdo a la gravedad puede llegar hasta el cierre definitivo del establecimiento de comercio o prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir o ofrecer al público determinados productos. Asimismo puede ordenar la destrucción de un determinado producto que pueda ser perjudicial para la salud y la seguridad de los consumidores, y cuando no se observen las órdenes o las instrucciones dadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, puede haber multas sucesivas hasta por 1.000 salarios mínimos. Como vemos, son unas multas cuantiosas y unas consecuencias grandes por incumplir el Estatuto de Protección al Consumidor, y pues invitamos a las empresas a que a través de nosotros se asesoren para que no incurran en faltas a este estatuto. Ok, entendido. Una pregunta más. ¿Qué pasa si en un almacén hay un mismo producto con precios diferentes? El Estatuto de Protección al Consumidor regula que cuando aparecen dos o más precios diferentes o que se vean tachados o enmendados, el consumidor está obligado a pagar el precio menor en que aparezca indicados. Esto suele pasar mucho en los supermercados, que tienen un aviso grande donde hay un precio de promoción y abajo un precio diferente que suele ser el mayor. Cuando uno va a la caja le aplican el precio mayor. Siempre el consumidor debe reclamar y exigir que le cobren el precio menor que está a la vista. Ok, tenemos una pregunta más. Juliana, Sí. ¿ya puedes hablar? Ya te habilité el micrófono. Si quieres, puedes preguntar. Juliana, ¿me escuchas? Si quieres, déjanos tu pregunta en el chat de la pantalla en la parte inferior para poderle hacer a las doctoras la pregunta. Bueno, mientras Juliana nos dice su pregunta, tenemos aquí otra más. ¿Qué pasa si el fabricante o productor me da una garantía inferior a la que establece la ley? Como lo mencionamos en el tema de garantías, puntualmente yo no puedo como proveedor o como fabricante ir en contra a las garantías establecidas por ley o por las autoridades competentes. En ese caso, yo como proveedor, yo como consumidor puedo exigir que la garantía sea la que por ley está establecida. Por lo tanto, el proveedor y el productor están en la obligación de otorgar la garantía que por ley se establezca. Hacíamos el ejemplo de los zapatos. La ley establece 2 meses, el proveedor y fabricante debe otorgar dicho término o superior. Si me da un tiempo inferior, el consumidor podría entrar a alegar a que le den como garantía el tiempo establecido por ley. Ok, bueno, pues acá le escribí a Juliana, a ver si nos da su pregunta. Esperemos un segundito. No te preocupes, Juliana, déjanos por el chat la pregunta. De pronto es la computadora la que no te deja.
A ver, cuando entrego un bien para un arreglo, ¿me deben dar algún recibo o soporte de la entrega del mismo? Sí, efectivamente la norma, por ejemplo, la plancha, tengo que llevar la plancha a revisión porque está fallando, entonces se la llevo al proveedor o al lugar en que la adquirí. Efectivamente, me deben dar un soporte en el que indique primero, pues el estado en que yo entrego el bien, porque muchas veces pues el daño es algo diferente al estado como se encuentra el producto, la fecha en que lo entrego. eh, Claramente y en muchas ocasiones sucede que en el momento pues no pueden determinar puntualmente qué es lo que tiene el bien, pero lo pueden entrar a revisar a futuro. Entonces, dejar la anotación bajo qué condiciones y para qué ingresa el producto y el tiempo estimado en que me harán a mí la entrega y devolución o respuesta del estado en que se encuentra el producto. Muchas veces pueden hacer el arreglo dentro de la garantía o puede haber una respuesta diciendo el producto no se puede arreglar porque hubo un mal uso, porque hubo un daño, pero me deben dar un tiempo para saber en qué estado lo reciben, en qué estado me lo van a devolver. Esas características, puede ser un recibo, una orden de entrega, un documento en el que después yo con ese mismo documento puedo hacer la reclamación del producto. De igual forma, cuando yo retiro el producto, me deben entregar una constancia de lo que le realizaron al producto. Se revisó, se reparó, se le cambió una pieza y el estado en que se encuentra. Esto es importante y hago aquí un paréntesis de respecto a lo de la garantía, complementando la pregunta, y es que además en ese tiempo en que el proveedor o el fabricante se quede con el producto, se suspende el tiempo de la garantía. Es decir, si yo entregué el producto y estuvieron con el producto una semana mientras lo revisaban, mientras lo arreglaban, mientras lo cambiaban, esos 5 días yo no los pierdo como consumidor. Entonces, si llevaba 6 meses la garantía, al final esos días que estuvo en reparación se corren al tiempo que yo tenía de vencimiento de la garantía. Entonces, es importante resaltar ese punto para que quienes son proveedores y productores tengan en cuenta y dejen ese tipo de soportes que a futuro una reclamación son la prueba para demostrar que se atendió el requerimiento, que se entregó con el soporte y el tiempo en que duró en arreglo o en reparación según corresponda. ¿Existe alguna otra pregunta? Sí, tengo una más. Tú mencionabas algo al respecto de que cuando uno deja un producto y le cambian una pieza, a partir de ese momento vuelve a correr la garantía. A mí me pasó alguna vez con un televisor y ellos simplemente me dijeron, no, qué pena, usted ya hizo uso de su garantía, ya no va a tener más garantía. O sea, yo ya se la cambié y aquí muere la garantía. O sea, ya no le vamos a responder más por el televisor o lo que le pase internamente. ¿Ahí qué se puede hacer? La garantía, Adelante, Diana, dale. la garantía como tal no tiene cantidad de veces, llamémoslo así. Hay un término, me dieron un año. Durante ese año, si el televisor falló 100 veces, bueno, en teoría me lo deberían cambiar, pero digamos que si yo lo llevo por diferentes situaciones que conlleven a la calidad, idoneidad y funcionalidad del producto, me deben atender la garantía. No es que yo lo lleve una vez y luego lo lleve una vez porque la pantalla no funcionaba y luego lo llevé porque el botón de encendido no funcionaba, no podrían negarme prestarme el servicio. Y si adicionalmente la garantía es por la misma falla, entonces lo llevé la primera vez por la pantalla, la segunda vez por la pantalla, ya yo como consumidor y como lo mencionamos, tendría la posibilidad de decir, mire, volvió a fallar por lo mismo, no existe reparación, cámbiamelo por uno nuevo o devuélvame el dinero. Pero como tal y en tu pregunta puntual, no existe cantidad de veces por las que yo pueda decir, no, es que ya usted lo trajo 5 veces por garantía, entonces ya no lo podemos atender. Si está dentro del tiempo otorgado como garantía, se debe atender la reclamación, salvo que se demuestre que es por un mal uso, porque no se atendieron las instrucciones de instalación o porque es culpa del consumidor como tal. Pero en general, si es por falla del producto, no hay límite de veces de la garantía. Y tal como se mencionó, la entidad encargada después la Superintendencia de Industria y Comercio, en caso ya que el proveedor o el productor no quieran acceder a lo que mencionó Diana. Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, pues no tenemos más preguntas, entonces no sé si quieren hacer algún apunte más. Sí, muchas gracias a todos los que participaron en este primer webinar
realizado por Legalians Consultores Jurídicos y queremos invitarlos a participar de futuros webinars de temas que son muy importantes para el correcto desarrollo de sus empresas y pues también de defensa de los derechos como personas naturales y les reiteramos cuáles son nuestros medios de contacto en esta última diapositiva. No sé si Diana tiene algo más que agregar. No, igualmente esperar que nos acompañen los siguientes y poder que complementen esta primera presentación con la próxima que haremos respecto al tema. Doctoras, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, feliz día. Muchas Mil gracias. gracias a todos. Buen día. Hasta luego.